Jorge Moyano es el director del Hospital Pena, que está al aire aquí en De la Bahía. Licenciado, buen día. Buen día, Cristian y equipo, ¿cómo andan? Hola, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, sobre la misma temática y sobre el impacto, entre comillas, que ha dejado el anuncio del vocero Adorni sobre el arancelamiento en la educación y también en la salud pública. Ayer salió Nicolás Kreplak, el titular del área de salud provincial, señalando que obviamente la provincia no iba a acatar esta situación. Bueno, ¿cuál es su mirada al respecto como responsable de Intersonal? Bueno, en principio coincidimos con el diagnóstico del ministro. Primero que nada, aclarar que en los hospitales provinciales, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, la internación de pacientes extranjeros es menor al 0,8% a lo largo de un año, entonces no es un número significativo en relación a semejante anuncio. Por otro lado, al igual que lo plantean muchas autoridades y que lo hemos conversado con otras personas que estamos al frente de instituciones hospitalarias, no hay posibilidad alguna de que un anuncio de un vocero presidencial modifique y cambie la realidad, en el sentido de que por lo menos menciona 5 o 6 leyes que estarían siendo dejadas de lado o incumplidas en semejante anuncio hecho ayer. Porque, bueno, primero que nada, porque hay una Constitución Nacional que garantiza el derecho universal a la salud, porque Argentina adhiere a innumerables tratados internacionales que garantizan el acceso a la salud para pacientes y para personas radicadas en el territorio nacional. Así que estaríamos quedando afuera de todo este tipo de convenios, de tratados. Hay convenios entre países también, países limítrofes, que nos permiten seguir sosteniendo el tratamiento y la atención de tanto de pacientes como de otro tipo de atenciones en relación a la circulación de gente en los territorios nacionales y de países limítrofes, y a la vez porque todas esas modificaciones, si alguien quisiera hacerlas, tendrían que pasar por el Congreso Nacional o eventualmente por una reforma constitucional. Así que desde todo punto de vista, lo anunciado ayer no tiene ningún tipo de asidero con la realidad. Primero, en materia de datos, el vocero presidencial no ofrece ningún dato, y el dato que ofrece en relación a las universidades, por lo menos en las universidades de salud, no dice nada, pero en relación a las universidades es absolutamente falso. Esto de que hay 3 de cada 3 estudiantes, uno es extranjero en medicina, absolutamente falso. No puede sostener la fuente ni nada de eso. Y por otro lado, en términos de salud, no ofrece ningún número. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esto que te digo, de la cantidad de leyes y de tratados y la Carta Magna que quedaría absolutamente revocada en un tipo de acción así, nosotros sacamos la siguiente conclusión. El anuncio de ayer tiene que ver con generar una provocación, como es costumbre para este gobierno, y generar un ruido en torno a informaciones y a comunicaciones que nos permita hablar de algo que corra del centro de la escena, algo que políticamente le fue muy mal en el día anterior, que es el anuncio del desfinanciamiento de los medicamentos para las personas de PAMI. Que eso sí es realmente grave, que eso sí es una política de salud que afecta notablemente a la población de nuestro país y que entendemos no impactó de manera positiva en ninguna de las personas que escuchó esa noticia. Así que, como ya nos tienen acostumbrados, se generan movimientos y provocaciones en temas centrales y fundamentales para nuestro país, como la educación, como es la salud. Nos tienen un tiempo hablando de eso y argumentando, pero de fondo están pasando cosas mucho más graves que son estas, ¿no? La cuestión que está sucediendo en términos de medicación en nuestro país, con lo que anunciaron el lunes de PAMI, más el exceso de regulaciones que existen para la adquisición de medicamentos por parte de nuestro Ministerio Nacional, están haciendo que nuestro país acceda día a día cada vez menos a medicación. Así que ese es un tema importante, pero mientras tanto tenemos que defender los otros de los que nos hacen hablar. Una pregunta en torno a este punto, porque sí. Ayer Kreplak menciona que todos estos inconvenientes generados por los medicamentos de PAMI se trasladan a los hospitales. ¿En el Pena pasa lo mismo? Digo, ¿los adultos mayores concurren a buscar medicamentos porque no les alcanza? Concurren a buscar medicamentos y son internados en el hospital. Ajá. Esa es una realidad. Y esa es una realidad también muy importante para el contexto sanitario de la ciudad, y esa sería una discusión mucho más interesante de realizar, cómo se está financiando el PAMI, cómo se está sosteniendo y cuáles son los acuerdos que se están realizando. Nosotros tenemos, como también le decía el ministro, una cantidad de
de personas que concurren a atenderse con PAMI a los hospitales, que es creciente. El ministro dice que por lo menos la mitad de la población hospitalaria en algún momento tiene PAMI. Nosotros no llegamos a esos números en todos los servicios, pero hay veces que tenemos la terapia intensiva o la guardia o algunos lugares de acceso al hospital tomados por pacientes con PAMI. Nosotros y el hospital municipal. Debo decir, los dos hospitales públicos de la ciudad, uno para la capital local y otro para lo que es PAMI zona, terminamos recibiendo lo que debe ser atendido en los hospitales privados, y para nosotros es un gran inconveniente, porque bueno, se restan posibilidades de internación y se restan camas para pacientes sin ningún tipo de cobertura. Ese es un gran tema. Jorge, el financiamiento que está viendo de claro, PAMI es un gran tema y de eso no se habla. O sea, un desfinanciamiento claro desde PAMI. 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 Sí. Jorge, te quiero preguntar sobre una cuestión que va ligada a la educación y a la salud, porque el Hospital Pena es un centro de referencia de facultativos de médicos foráneos, extranjeros, que ocupan un lugar importante en, por ejemplo, área de guardia o en otras áreas de salud del hospital. Digo, por ejemplo, me acuerdo médicos venezolanos que estaban trabajando hasta hace poco o siguen trabajando en la guardia, lo he visto en persona. ¿Ustedes están trabajando con muchos médicos ajenos a nuestro país? Actualmente no. Primero hacer una aclaración. Cuando las personas cobran un sueldo en el hospital, tienen que estar radicados en la ciudad, para el Ministerio de Salud como para, estimo yo, para todos los organismos públicos o de atención. Esa radicación ya la convierte en ciudadano nacional. Digamos, ahí también hay un error conceptual importante, ¿no? Las personas extranjeras que no tienen ningún tipo de documentación nacional o de circulación nacional, así que no están radicadas, deben ser muy pocos en el territorio nacional, porque sin esa radicación o sin ese trámite de inicio de la ciudadanía local es muy difícil que la gente pueda circular o acceder a beneficios, como por ejemplo tener un recibo de sueldo. Entonces, en los casos en los que hemos tenido compañeros trabajadores que han sido de otra nacionalidad, bien decís en algún momento, o alguna compañera de clínica que era de Venezuela, creo que fueron dos personas de clínica y una de cirugía pediátrica que estaban en esas condiciones, todos tenían radicación. Claro. Así que son ciudadanos de la Argentina, por lo menos al inicio de sus trámites. Así que ahí también hay un error conceptual, o por lo menos una provocación ideológica, porque mientras la gente tenga sus papeles hechos, pertenece al territorio nacional. Pero en este momento en particular en el hospital no tenemos gran circulación de médicos extranjeros. Jorge, hay una cuestión que hacer, incluso Adorni, por eso te quiero preguntar a vos qué pasa en el Pena. Habló de famosos tours sanitarios que se hacen en hospitales. ¿Esto pasa en el Pena de Bahía? Es un hermoso mito que yo nunca pude comprobar y estoy hace 20 años adentro del hospital. Pero bueno, es una pelea histórica. No sé, imágenes de personas que venían a atenderse en colectivos o... No sé, nosotros nunca lo experimentamos en el hospital y estimo que nosotros somos por lo menos de la ciudad o de la región sanitaria, el hospital que más posibilidades de contacto tendría con estas opciones novelescas que se plantean, porque bueno, atendemos a toda una región sanitaria y nunca lo vivimos, así que por lo menos en nuestro caso no se comprueba. Te hago la última, y algo se hacía referencias, Jorge, sobre el inicio de la nota. ¿Qué impacto ha generado, a vos como profesional y al hospital en sí, esta cuestión con PAMI, justamente, con esta reducción, esta restricción hacia los jubilados de poder adquirir medicamentos al 100%? No, lo que nos va pasando es que hay mucha más consulta, por lo menos en términos de salud mental, pacientes que tienen medicación crónica y que requieren en forma permanente el uso de psicofármacos para poder sostener un tratamiento. Nos llegan muchísimas consultas, lo conversamos permanentemente con la gente de farmacia, de pacientes que atendiéndose en otro momento, en otros lugares, que tenían, por ejemplo, cápita en alguna de las clínicas privadas, y de a poco empiezan a atenderse en el hospital público. Bueno, una vez que están dentro del hospital público, nosotros
tenemos la obligación de aportar medicamentos, pero en muchos casos ya se va acercando la gente todavía sin el turno a plantear que quiere atenderse en el PENA porque necesita la medicación y porque no se la están cubriendo. Entiendo. Eso nos genera a nosotros todo una modificación de atención, que nosotros no podemos entregar medicación si los pacientes no son del hospital. Entonces le tenemos que sugerir a la gente que ingrese a hacer su atención al interior del hospital, que saque un turno, que elija un médico tratante, que empiece a participar de una atención que eventualmente le otorgará que un médico le haga una receta. Pero eso lo que genera es una demanda y una sobrecarga de la atención al interior del hospital de pacientes que hasta hace 2 días se estaban atendiendo con un psiquiatra afuera, pero como no le cubren más la medicación, se cambian al hospital público. ¿Se entiende? Entonces, sí. No es que le falte el médico afuera o que le falte la atención. O sea, genera un estrés para... Claro, están queriendo cambiarse al hospital público para tener garantizada la provisión de la medicación. Jorge, esto genera un estrés para el sistema en sí, para el hospital especialmente, y también, ni hablar, para el paciente. O sea, que tiene que modificar su estructura, su fisonomía, tiene que ir al hospital. Modifica absolutamente todo y es muy tedioso el sistema. Realmente muy complejo. Gracias, Jorge, por estar al aire, muy amable.